Todos sabemos que el broncoespasmo es una entidad clínica, la cual va a estar generada por un estrechamiento de la luz bronquial, donde, como su nombre lo indica, pues la contracción del músculo liso bronquial es el mecanismo por el cual va a haber una reducción de la luz del bronquio, y pues ese estrechamiento nos va a generar síntomas. Lo que se menciona en la bibliografía es que un estrechamiento mayor al 15% nos va a generar disnea, tos, sibilancias, principalmente, pero pues si este estrechamiento es muy marcado o persistente, pues va a empezar a tener repercusiones clínicas importantes en la evolución de los pacientes, como es una desaturación de oxígeno, hipoxemia, de manera consiguiente acidemia respiratoria, deterioro neurológico, paro cardiorrespiratorio y muerte. De ahí la relevancia, pues, que revisemos como el tratamiento. Y bueno, ¿por qué broncoespasmo? Como bien lo dijiste tú, si bien las causas principales son asma y EPOC, hasta el 33% de la población se dice que puede llegar a experimentar un episodio de broncoespasmo no asociado a estas patologías, independientemente del género masculino o femenino, y pues representa una de las 10 principales causas de atención en los servicios de urgencias. Siempre, bueno, sabemos, tenemos conocimiento de que el broncoespasmo tiene generalmente un factor desencadenante. Sabemos que los procesos infecciosos virales o bacterianos tienen como un papel importante, que hay ciertas situaciones clínicas que lo desencadenan de manera directa. Hay incluso revisiones del broncoespasmo asociado a ejercicio, asociado a fármacos, específicamente ácido acetilsalicílico, hoy conocido como EREA, y pues que hay ciertos alergenos que desencadenan una respuesta inflamatoria mediada por IgE en los pacientes con asma que desencadenan la crisis de broncoespasmo, y pues los factores ambientales como pues la contaminación ambiental y el tabaquismo pues también son otros factores que predisponen y contribuyen al broncoespasmo. De manera muy rápida vamos a revisar como la cascada inflamatoria o los mecanismos por el cual se presenta pues esta entidad. Y pues es desencadenado por la inflamación que se presenta en la vía aérea. Si bien la mayoría de nosotros el mecanismo que mejor conocemos es aquel que va a estar determinado por una respuesta inflamatoria de tipo eosinofílico, es decir, mediado por los linfocitos TH2, donde va a haber una secreción de IgE específica y liberación de histamina. Hay algunos otros mecanismos, como es la activación de células natural killer o células linfoides tipo 2, el cual pues a través de interleucinas van a desencadenar una respuesta inflamatoria, pero esta no va a ser mediada por IgE. También tenemos otro mecanismo donde lo que predomina es la inflamación mediada por neutrófilos, y aquí los principales como activadores o desencadenantes pues son los linfocitos TH1, TH17, o las células linfoides tipo 1, células linfoides tipo 3, que a través de el interferón gamma, interleucina 17, pues van a desencadenar esta respuesta inflamatoria en la vía aérea, y pues que va a contribuir a la contracción del músculo liso bronquial. También tiene un papel muy importante la participación de los radicales libres de oxígeno, los cuales van a activar el factor nuclear kappa con la producción de pues diversas citocinas proinflamatorias. También pues la respuesta, el tono colinérgico exagerado, pues contribuye a la contracción del músculo liso, y también se van a activar a otras proteínas como TRPA1, que es una proteína de choque térmico, y pues aquellas alteraciones en la vía del cortisol y el estrés también contribuyen a que haya broncoespasmo. Es importante conocer como esos mecanismos, porque ahorita que revisemos como el mecanismo de acción de los fármacos, pues va a haber como palabras clave para el manejo del mismo. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay un estrechamiento de la vía a nivel de la vía respiratoria en los bronquios? Pues como les he mencionado en las diapositivas previas, está principalmente mediado por inflamación y lo que es el espasmo. Cuando predomina la inflamación, se dice que este tipo de respuesta se va a instaurar de manera progresiva, es decir, va a ser de 8 de 5 a varios días, y es generalmente ocasionado por un proceso infeccioso en las vías respiratorias. Y cuando predomina el broncoespasmo como tal, se dice que es una respuesta tipo 2, que es en el menor porcentaje de los pacientes, menos del 20% tienen este tipo de respuesta, y es aquella que se desencadena por un alergeno específico. Entonces la instauración va a ser de manera muy corta, de 4 a 6 horas, pero pues también este tipo de mecanismo es al que mejor responden los pacientes,
tras administrar el tratamiento para la corrección del broncoespasmo. Y bueno, ¿qué otras repercusiones tenemos? Pues esta disminución, este estrechamiento de la luz va a generar un aumento de la resistencia al flujo aéreo, generando que haya pues un atrapamiento de aire, hiperinsuflación pulmonar y pues una disminución de la relación de la ventilación-perfusión, lo que clínicamente nosotros vamos a observar como un trabajo respiratorio aumentado, un intercambio gaseoso deficiente y pues fatiga muscular en los pacientes. Nosotros sabemos que las patologías obstructivas por excelencia son asma EPOC y que el broncoespasmo es parte clave en las crisis o bueno, en las exacerbaciones de las mismas. Se ha tomado mucha importancia en las exacerbaciones tanto de asma como EPOC porque son marcadores de pronóstico, de progresión, de deterioro de la función pulmonar, y el evitarlas y el saber tratarlas pues es clave para la evolución de estos pacientes. De manera muy breve, las diferencias entre estas etiologías, sabemos que son enfermedades obstructivas. Asma, lo que la caracteriza es una variabilidad tanto en la función pulmonar como en los síntomas, y sabemos que pues es aquella que responde de manera inmediata al uso de broncodilatadores en las pruebas de función respiratoria con una respuesta de 12%, 200 mililitros, y que los pacientes con EPOC son aquellos que tienen una relación FEV1-FEVC menor a 0.7 y que no va a ser variable con el tiempo ni van a tener respuesta a los broncodilatadores. Muchas veces vamos a tener el paciente con la crisis de broncoespasmo y nosotros no vamos a poder identificar si es por asma, por EPOC, o tiene un síndrome ahí mixto o no tiene ninguna de las dos, pero hay ciertas características que nos pueden ayudar, ¿no? Generalmente el paciente con asma estamos acostumbrados a que sea un paciente más joven, que tiene antecedentes de alergias, atopias, y pues que el mecanismo principal pues puede ser alérgico mediado por IgE específica y por eosinófilos, ¿no? Por otro lado, tenemos al paciente con EPOC, donde habitualmente pues, es una persona mayor a 60 años y es una persona que ha tenido el antecedente exposicional, sobre todo a tabaco, biomasa, y es lo que le condiciona la enfermedad. También es muy importante este punto que les puse aquí en la parte de EPOC, de que los pacientes con EPOC son pacientes comórbidos. Sobre la evolución de la enfermedad van a cursar con afección cardiovascular, son pacientes que están desnutridos, diabéticos, entonces la comorbilidad también contribuye a la evolución y respuesta de los pacientes ante una crisis. Y bueno, lo que ya les había dicho, ¿no? Podemos tener sobreposición de dichas patologías y hasta el 20% de pacientes asmáticos pueden generar una alimentación irreversible al flujo aéreo a lo largo de la evolución, y hoy día asma se considera un factor de riesgo para EPOC. Bien, vamos a continuar. Y bueno, voy a hablar muy breve de lo que es la exacerbación. Tanto para asma como EPOC es un aumento de los síntomas que van a condicionar, generados por una disminución de la función pulmonar, y este aumento de los síntomas amerita una intervención, un cambio en el tratamiento farmacológico que están utilizando los pacientes. Es muy importante identificar la gravedad de las mismas, ya que las exacerbaciones afectan de manera negativa el estado de salud de los pacientes, las tasas de hospitalización, rehospitalización, progresión de la enfermedad, y pues hay una mayor morbimortalidad tras la presentación de las mismas. Cuando estamos ante una crisis, lo que tenemos que estar evaluando pues es la severidad, que disminuya la misma, y pues que haya una respuesta al tratamiento que nosotros estamos instaurando. Entonces, la primera hora cuando estamos ante una crisis de broncoespasmo es evaluar respuesta al tratamiento y la severidad del broncoespasmo que tenemos en el momento. En el contexto de la exacerbación de asma es muy importante que tengamos en cuenta aquellos factores que generan un riesgo de muerte para los pacientes con una crisis asmática. Todos los que vemos en esta diapositiva, se ha demostrado que aumentan el riesgo de muerte a los pacientes, y de entrada también tenemos que saber que cuando el paciente amerita una hospitalización, ya sea por una crisis de asma o EPOC, estamos ante una crisis grave, donde identificar los factores de riesgo que nos pueden pues deteriorar más al paciente pues son importantes. La pobre adherencia al tratamiento, el antecedente de enfermedad psiquiátrica, el uso excesivo de tratamiento de rescate, es decir, el salbutamol, el que los pacientes utilicen un vial por mes es un factor de riesgo importante. El que los pacientes con asma no tengan como parte de su tratamiento esteroide inhalado,
el que los pacientes estén utilizando esteroide sistémico como tratamiento basal para su enfermedad, que tenga episodios previos de agudizaciones y sobre todo que tenga el antecedente de una estancia en unidad de cuidados intensivos, que haya meritado intubación y pues lo que es ventilación mecánica. Algo importante que tenemos que saber es que la clínica nos da una estimación precisa de la gravedad del broncoespasmo en el paciente con asma. Entonces nos puede llevar a que subestimemos la gravedad de la crisis. El mejor parámetro que podemos utilizar, o bueno, que está demostrado que evalúa la gravedad en la crisis asmática, es la medición del PEF y del FEV1. Desgraciadamente, hasta donde yo conozco, muy pocos centros se realiza y de hecho me atrevería a decir que en la mayoría de unidades nunca se mide el PEF ni el FEV1 para determinar la gravedad y la severidad de la crisis. Pues si bien la espirometría sí es un poquito más complicado realizarla, el PEF lo que necesitamos es un flujómetro y también es un parámetro que nos indica respuesta al tratamiento que nosotros estamos instaurando. Si el PEF disminuye 50 litros minuto o más del 40% del predicho a los 30 minutos después de nosotros haber iniciado el tratamiento, pues nos indica que hay una buena evolución y que el tratamiento va a ser adecuado, ¿no? Los marcadores de asma severa, pues es que el paciente no pueda emitir enunciados, que no pueda hablar, que el FEV1 esté abajo de 40%, que el PEF esté abajo de 40% o que el inicial esté menor de 25%. La saturación de oxígeno, esto de 90-92% es a nivel del mar. Aquí en la Ciudad de México, 2,000 metros de altura, es abajo de 85% el marcador de severidad. La presión arterial de oxígeno menor a 60, el CO2 mayor a 45. Y pues aquí algunas otras variables a las que yo les haría énfasis es el silencio auscultatorio en el tórax, del ruido respiratorio, y pues que los pacientes tengan confusión o descenso del nivel de conciencia, ¿no? Que nos estaría traduciendo pues que hay una retención importante de CO2 por la hipoventilación que están presentando los pacientes. Y pues muy rápido en el paciente con EPOC, de hecho las exacerbaciones actualmente se utilizan para clasificar a los pacientes como pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Aquellos pacientes que tienen menos de una agudización u hospitalización al año se dice que son pacientes de bajo riesgo y se cataloga pacientes de alto riesgo aquellos que tienen más de 2 crisis por año o que han ameritado más de una hospitalización en ese año. Eso nos traduce que el paciente va a volver a exacerbarse y cada exacerbación representa un deterioro de la función respiratoria, ¿no? El principal factor de riesgo para una agudización pues es una agudización previa que hayan presentado los pacientes y pues también contribuye el mal apego al tratamiento y pues que un porcentaje importante de pacientes siguen fumando. Los pacientes pues hay que clasificar la exacerbación y de entrada, como les dije, aquel paciente que amerita una hospitalización en el área de urgencias, estamos ante una exacerbación grave donde podemos tener falla respiratoria en el paciente con EPOC o no tener falla respiratoria. En caso de que tenga falla respiratoria es importante clasificar si esa falla respiratoria está amenazando la vida del paciente con EPOC o todavía tenemos tiempo como que de darle chance a que el tratamiento farmacológico pues haga efecto y evitar pues no sé, manejo avanzado de la vía aérea u otras situaciones que pues como ustedes saben se tienen que llevar a cabo en los pacientes. Otra vez estoy teniendo como detalles con avanzar la diapositiva, pero en las siguientes que íbamos a revisar viene lo que les acabo de mencionar. Aquella exacerbación con falla respiratoria con amenaza para la vida es aquella situación pues donde tenemos, bueno ya aquí está, ¿no? Ya lo estamos viendo en la pantalla, falla respiratoria sin amenaza para la vida, ¿no? Pues estamos dándole un aporte de oxígeno, hay un incremento pero discreto de lo que es el CO2, 50-60 milímetros de mercurio. Y cuando tenemos amenaza para la vida, principalmente el dato que lo va a caracterizar es que tengamos una alteración en el estado mental del paciente,
que no haya una mejoría en la oxigenación pese a utilizar FiO2 arriba del 40% y que tengamos cambios gasométricos, o sea que la acidosis respiratoria esté descompensada, condicionándonos a acidemia con un pH menor a 7.25 y un CO2 arriba de 60. Ahora sí ya vamos a empezar de lleno a hablar con el tratamiento y tenemos pues como estos objetivos, ¿no? Tenemos varios objetivos cuando tenemos un paciente con broncoespasmo o con una agudización de asma EPOC. El primero de ellos es mantener una oxigenación adecuada, pues para lo cual vamos a utilizar oxígeno. Necesitamos corregir la obstrucción del flujo aéreo, esto disminuyendo la contracción del músculo liso bronquial, y pues necesitamos disminuir la inflamación. Para esto nos vamos a apoyar de algunos otros medicamentos y algunos fármacos, bueno, el uso de esteroide, ¿no? Sabemos la relevancia que tienen todo esto. Esto es básicamente lo que les acabo de mencionar. Y pues también vamos a tocar algunos fármacos como el sulfato de magnesio, la ketamina y pues las metilxantinas, que a fin de cuentas tienen un efecto broncodilatador bastante importante, aunque su recomendación no sea la más objetiva. Vamos a empezar a hablar un poquito del oxígeno. A mí me parece bastante importante porque prácticamente en todos los centros tenemos oxígeno y cuando llega un paciente con broncoespasmo o asma EPOC, lo primero que hacemos es ponerle oxígeno. El paciente está saturando 98%, llegó relativamente estable y a las 3 horas después, pese a estar saturando 98%, vemos que tiene deterioro neurológico, modifica pH, el CO2 está en 90 y pues hay que intubarlo, ¿no? Está demostrado que el broncoespasmo nos va a llevar a una falla respiratoria aguda hipercápnica. Otra vez me sacó. Nos va a llevar a una falla aguda hipercápnica y que hasta el 20% de los pacientes van a cursar con la entidad. Entonces, hay varios factores que contribuyen a esta falla respiratoria, como es el broncoespasmo, y es un factor importante que contribuye a que haya el deterioro respiratorio, ¿no? Y al decir oxigenoterapia no controlada, es decir, que tengamos el paciente saturando con FiO2 muy altas, y pues aumenta el grado de acidosis y de manera consiguiente la mortalidad en los pacientes. Al hablar de oxígeno controlado, es la saturación objetiva en los pacientes es una saturación entre 88 y 92% a la FiO2 pues, que requiera el paciente para tener esa saturación. Y tiene una evidencia 1A en las guías BTS para el manejo de la falla respiratoria aguda hipercápnica, ¿no? Y bueno, aquí este es un estudio que les muestro donde se aleatorizaron a los pacientes, en total 405 pacientes, 214 de ellos tenían el diagnóstico de EPOC, se había realizado el diagnóstico por pruebas de función respiratoria 5 años previos, y pues lo que se hizo fue generarle a un paciente, darle tratamiento con oxígeno a altos flujos, es decir, FiO2 altas, y a otro grupo titularle la FiO2 para una saturación entre 88 y 92%, y pues el objetivo principal era evaluar la mortalidad. En esta tabla observamos la mortalidad y aquí en la primera columna vemos que el grupo control, donde se manejó con un alto flujo de oxígeno, la mortalidad fue mayor, 9 pacientes en el grupo total, 9 pacientes en el grupo de pacientes, y en aquellos donde se tituló el oxígeno, la mortalidad pacientes EPOC y 4 con patología, pues, siendo estadístico, ¿no? Y pues el grupo de oxígeno tuvo ventilación mecánica no invasiva, ventilación invasiva. Variables gasométricas, vemos que el grupo que se manejó con oxígeno a flujos altos, pues tuvo acidemia respiratoria con un pH promedio de 7.29 y un CO2 entre, 76.5 milímetros de mercurio. Y en el grupo en el que se tituló el oxígeno, el pH estuvo en 7.42 y el CO2 en 42.9, y pues de ahí que la mortalidad haya sido menor. Y si se dan cuenta, la única maniobra realizada en estos pacientes fue titular el oxígeno. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Por qué el oxígeno genera una mayor hipoventilación, una mayor retención de CO2? Cuando nosotros tenemos variaciones regionales de la ventilación, pues se van a producir cambios a nivel de los alvéolos. El flujo y su distribución van a cambiar.
Cuando disminuye la ventilación, pues disminuye la presión arterial de oxígeno y hay una vasoconstricción. La imagen que vemos a su derecha, el alveolito que se ve en verde, es un saco alveolar que no ventila. Entonces, como les dije, hay un cambio en la distribución del flujo, desviándolo a aquellas unidades que tienen una mejor ventilación. Si nosotros damos un flujo alto de oxígeno, vamos a impedir que estas zonas que no ventilan sean reconocidas y pues de manera consiguiente va a haber una mayor retención de CO2 y una mayor hipoventilación, una caída del volumen minuto, ¿no? Ese es como el mecanismo principal, pero también tiene que ver el efecto Haldane. Como nosotros sabemos, el oxígeno al unirse a la hemoglobina va a desplazar al CO2, ¿no? Y la sangre oxigenada pues tiene una menor capacidad para transportar el CO2. La hemoglobina y el oxígeno pues al unirse van a generar un ácido más fuerte, va a haber liberación de hidrogeniones que unidos al bicarbonato van a formar ácido carbónico y este ácido carbónico se va a disociar en CO2 y agua. Entonces esos son como los mecanismos por los cuales el oxígeno no siempre es bueno y menos en el contexto del paciente con EPOC. ¿Qué hay de los broncodilatadores? Son varios los que nosotros conocemos, digo, son múltiples, pero para la crisis aguda de broncoespasmo, asma, EPOC, se prefieren los de corta acción, son los que han demostrado que pues, van a controlar la crisis. Vamos a aclarar hoy las dudas acerca de si es mejor nebulizar o si es igual de seguro aplicarlo en un dosis medida presurizado. Cada cuánto lo tenemos que administrar, cuál es la dosis, qué pasa si el paciente tiene taquicardia, qué es lo que podemos hacer. Y pues los broncodilatadores principal tenemos el grupo de los beta-2 agonistas, los anticolinérgicos y las metilxantinas, que si bien no son recomendadas, pues tienen un efecto broncodilatador importante. El primer grupo que vamos a revisar es el de los beta-2 agonistas, donde tenemos varios fármacos como el albuterol, el levalbuterol, y principalmente el salbutamol. Yo me atrevería a decir que el salbutamol es el fármaco que más utilizamos. Aquí en esta diapositiva tengo como una animación para mostrarles el mecanismo por el cual es importante y por qué nos genera tanta controversia cuando el paciente tiene alguna arritmia o cuando tiene una hipocalemia grave, y pues es por el mecanismo, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver si lo logramos transmitir. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Los beta-2 adrenérgicos van a funcionar como primeros mensajeros. Van a propiciar la actividad enzimática del trímero de proteína G, el cual está donde se va a catalizar el guanosin-difosfato a guanosin-trifosfato. Vamos a tener esta molécula con su subunidad alfa-GTP, la cual va a ser liberada y difundida hasta unirse con la adenilato ciclasa, AC, la cual se va a catalizar la conversión de ATP a AMP cíclico, y este AMP cíclico va a actuar como un segundo mensajero, activando la proteíncinasa A, PCA. Esta proteíncinasa A en las células del músculo liso bronquial lo que va a hacer es disminuir el calcio a nivel citosólico con un aumento de la apertura de los canales de potasio, quien al abandonar la célula por hiperpolarización va a disminuir la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, y además va a inhibir la producción de 1,4,5-trifosfatoinositol, es decir, IP3, quien va a aumentar el calcio a nivel del citosol y se va a encargar de realizar la apertura de canales de calcio de este ion en el retículo sarcoplásmico, y también va a activar lo que es la proteíncinasa
A y ATPasas localizadas en la membrana plasmática y sarcoplásmica, aumentando la salida y el almacenamiento del calcio a nivel intracelular. La proteína sinasa A y la disminución de calcio en el citosol, además va a inactivar la vía de roxinasa, la cual se va a encargar de desbloquear las cadenas ligeras de miocina en el músculo liso bronquial, que es MLCP, y con ello va a haber una relajación del músculo liso bronquial. Y bueno, además de este mecanismo que les he mencionado, la proteína sinasa A por sí sola es capaz de activar este mecanismo que les he mencionado, bloqueando la fosforilación de las cadenas ligeras de miocina, fosforila e inactiva la sinasa de cadenas ligeras de miocina, MLCK, y pues de esta manera se consigue la broncodilatación. Lo que va a pasar es que, bueno, el beta-2 agonista va a entrar de manera inhalada a las vías respiratorias, se van a activar estas vías de señalización que les he mencionado, se va a conseguir una disminución del calcio a nivel del citosol de las células del músculo liso bronquial y de manera secundaria pues se va a llevar una relajación de va a disminuir la activación de la miocina y de esta manera pues vamos a tener lo que es la broncodilatación. ¿Cuál es la latencia del salbutamol? Y les pongo salbutamol porque prácticamente es el beta-2 agonista de acción corta que tenemos disponible en la mayoría de los hospitales. Por el costo, por la efectividad, pues va a continuar siendo el fármaco por excelencia para el manejo agudo del broncoespasmo y pues las crisis, ¿no? Su latencia es muy corta, de 5 a 8 minutos, y las dosis son las que vemos en esta diapositiva. Realmente se ha demostrado que es igual de seguro cuando el paciente pues tiene un esfuerzo para la inhalación adecuado, aplicarlo en un dispositivo dosis medida presurizado más una cámara espaciadora o utilizarlo nebulizado. Si decidimos utilizarlo a manera de disparos en la dosis medida, son de 4 a 8 disparos, es decir, 100 microgramos cada disparo, cada 10 a 15 minutos, y es estar reevaluando al paciente. Si decimos nebulizarlo, se puede realizar a través de nebulización intermitente o de nebulización continua. Nebulización intermitente, 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos. Y la nebulización continua se aplican pues 4 ámpulas o 2 ámpulas de 5 miligramos, 10 miligramos durante 1 hora, y es una nebulización continua. También algunos artículos o algunas menciones lo recomiendan de manera intravenosa o sistémica, 200 microgramos en 20 minutos, seguidos por 0.1 a 0.2 microgramos kilominuto, pero la verdad es que la vía inhalada es la preferida porque pues hay menor efecto secundario asociado al uso de este fármaco, ¿no? Generalmente la duración del efecto terapéutico es de 2.3 a 6 horas, de ahí que la primera hora se debe nebulizar, como se los he mencionado, ya sea continua o intermitente, o estar dando los disparos. Y después de esa primera hora de instaurar el tratamiento, se debe continuar la administración de este fármaco cada 4 o cada 6 horas. Es un medicamento seguro en menores de 12 años, catalogado por FDA como una clase 1. Y la contraindicación sería pues que haya hipersensibilidad al fármaco, arritmias cardíacas, hipocalemia, pero que sea una hipocalemia que nos está generando cambios electrocardiográficos, y pues efectos secundarios van a ser la taquicardia, la rinitis y la sinusitis. En esta diapositiva lo que les quiero hacer mención es que actualmente el salbutamol o el beta-2 agonista de acción corta no está indicado en las guías GINAS como tratamiento de rescate para los pacientes con asma. Ha desaparecido, de hecho es un riesgo. Yo les dije hace rato que el paciente que usa más de un vial por mes, es decir, 200 disparos de salbutamol, es un paciente que no está controlado, es un paciente que tiene riesgo de exacerbación, y el salbutamol ha dejado de ser un tratamiento de rescate. Es un tratamiento para tratar las crisis graves. Se prefiere utilizar formoterol asociado a esteroides como tratamiento de rescate en caso de síntomas, y el salbutamol se queda como última opción en caso de persistencia de síntomas. Y ahora vamos a empezar a hablar de los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos, específicamente el bromuro de ipratropio, ¿no? Que es como el que tenemos disponible
en todos los centros, que todos conocemos, que todos hemos llegado a utilizar. Bueno, este fármaco es un análogo sintético de la vedayona. Su efecto se explica por el efecto de la atropina. En sí, el bromuro de ipratropio es una modificación de la molécula de atropina, al cual se le agregó un grupo metil al nitrógeno, y pues así es como se genera su efecto broncodilatador. Y lo que va a hacer, bueno, lo explico en este video, en esta animación. Imaginemos que, el muñeco naranja es el ipratropio, el verde la acetilcolina y el rosa los receptores de acetilcolina. El ipratropio va a ingresar por la vía respiratoria y pues va a llegar hasta lo que son los alvéolos. Aquí nosotros tenemos receptores de acetilcolina, los cuales, o bueno, muscarínicos, los cuales se van a unir a la acetilcolina, y al unirse a estos receptores, pues van a generar broncoconstricción. Lo que hace el ipratropio es unirse a estos receptores muscarínicos, impidiendo que la acetilcolina se una a los mismos, y pues de esta manera favorecer pues lo que es la broncodilatación. Este medicamento no tiene únicamente el efecto a nivel respiratorio, también sobre todo a nivel ocular y algunos otros órganos, pero en menor medida, y por los cuales tendríamos que tener cierta precaución, ¿no? La dosis, igual que con el beta-2 agonista, se puede utilizar en dosis medida en un dispositivo presurizado a través de una aerocámara. Son de 4 a 8 disparos de 18 microgramos por disparo cada 10 a 15 minutos. Y también se puede aplicar en nebulizaciones intermitentes. A diferencia del salbutamol, no está como que indicado una nebulización continua, y la dosis es de 0.5 miligramos cada 20 minutos. Su latencia, es decir, el inicio de su acción es un poquito más prolongada, puede ser hasta de 30 minutos, ¿no? La duración de su efecto es muy similar a la del salbutamol. También se puede continuar después de la primera hora de administración cada 6 horas. Está contraindicada en la hipersensibilidad a la atropina, porque pues es la molécula un poquito modificada en pacientes que tienen glaucoma, puesto que también ahí tenemos como receptores muscarínicos. Y los efectos adversos pues son serostomía, también puede en el paciente geriátrico generar retención urinaria, y está catalogado como una clase 3 de la FDA para menores de 12 años. La combinación de los agonistas beta-2 y de un anticolinérgico pues nos puede dar un mejor efecto, es decir, salbutamol más bromuro de ipratropio inhalados, 4 a 8 disparos cada 15 a 20 minutos durante la primera hora de manejo, o de manera nebulizada, de manera intermitente. Una ámpula, 2.5, 0.5 miligramos cada 20 minutos, y está reevaluando a nuestro paciente. Creo que eso es fundamental. Y bueno, sabemos que los corticosteroides, su principal efecto pues es antiinflamatorio, ¿no? Disminuir la inflamación en la vía respiratoria. Va a tardar en el inicio del efecto de estos medicamentos en promedio 6 horas. Está recomendado hacerlo de manera sistémica. O sea, inicialmente sí podemos utilizarlo nebulizado, pero lo que manejan todas las guías es realizarlo de manera sistémica, y teóricamente si lo estoy administrando de manera sistémica, pues no está indicada como la sinergia, o bueno, utilizarlo al mismo tiempo nebulizado y sistémico. Lo que nos dicen todos es que para el broncoespasmo, una crisis grave, es de manera sistémica por un intervalo de 5 a 7 días, y pues está demostrado que los corticosteroides van a disminuir la inflamación, van a disminuir el tiempo de recuperación, la duración de la hospitalización, van a mejorar el FEV1 de los pacientes y pues la oxigenación. La efectividad es equitativa el administrarlos por vía oral o vía intravenosa, y pues se dice que los eosinófilos es como un predictor de respuesta al uso de esteroides, y incluso es un criterio en los pacientes con EPOC para utilizar el esteroide, ¿no? ¿Cuáles son las dosis? Podemos utilizar prednisona, prednisolona o deflazacort de 20 a 40 miligramos vía oral cada 12 a 24 horas. Cuando optamos por hidrocortisona, en pacientes mayores de 12 años, 100 a 200 miligramos cada 6 horas, intravenoso, y en niños pues se va a administrar una dosis de 8 miligramos por día cada 6 horas. También se puede utilizar la dexametasona, pero no por un periodo mayor a 2 días, de 0.3 a 0.6 miligramos kilo día cada 12 horas, y puede ser de manera oral e intramuscular.
En el paciente con EPOC, lo que dice la guía GOLD es que una dosis de 40 miligramos de prednisona vía oral cada 24 horas es suficiente. O sea, no, una dosis más alta de esteroide no va a mejorar la respuesta al uso de esteroides ni el tratamiento. Otros fármacos importantes en el manejo del broncoespasmo, pues es el sulfato de magnesio y la aminofilina. Son medicamentos que preferiblemente se deben de reservar al uso en unidad de cuidados intensivos. Y pues en cuanto al sulfato de magnesio, sabemos que participa en la inhibición de la contracción del músculo liso y pues también interactúa con la acetilcolina en la liberación de histamina. Lo que la mayoría de autores nos dicen es que el sulfato de magnesio lo debemos reservar cuando ya llevamos 1 hora de tratamiento para el broncoespasmo, es decir, con los broncodilatadores de manera adecuada cada 15-20 minutos, y aún no tenemos una respuesta pues, clínica objetiva, es cuando lo tenemos que indicar, es de manera sistémica, 1.2 a 2 gramos en 20 minutos, y pues está recomendado como dosis única. La aminofilina, pues es de uso sistémico, 5 miligramos por kilo, para pasar en 20 minutos, seguido de una dosis de 0.5 a 0.7 miligramos kilo hora, es de forma intravenosa. Y el detalle con las metilxantinas o la aminofilina es que la dosis terapéutica está muy pegada a la dosis tóxica, entonces no vamos a tener como que el efecto que deseamos, y hay que estar monitorizando los niveles séricos de aminofilina, lo cual no es viable en la mayoría de centros. Pero bueno, si persiste el paciente con el broncoespasmo y no logramos como que romper la crisis, pues se puede considerar su uso. Y bueno, ¿qué pasa, no? Ya pusimos el sulfato de magnesio, ya utilizamos los beta-2, el anticolinérgico, ya tiene esteroide el paciente, ya hasta tiene la aminofilina, y sigue con el broncoespasmo, ¿no? Pues evidentemente es un paciente que probablemente ya se haya realizado manejo avanzado de la vía aérea, que haya meritado un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y pues también otro fármaco que se ha estudiado que tiene un efecto broncodilatador, pues es la ketamina, la cual se cree que pues su mecanismo es porque modula la cascada inflamatoria en las vías respiratorias, y pues está reservado para la crisis asmática que no responde a un tratamiento convencional. Ha demostrado que los pacientes tienen un menor requerimiento de oxígeno, ha evitado la ventilación mecánica invasiva en los pacientes. En pacientes con ventilación mecánica invasiva ha demostrado un mejor intercambio gaseoso, una disminución en las presiones en la vía aérea, una mejoría en la ventilación minuto de estos pacientes, y pues de manera secundaria un mayor éxito en el retiro de la ventilación mecánica. Los efectos adversos reportados pues no han sido significativos, y pues las dosis han sido muy variables, o sea, se pueden utilizar dosis desde 0.1 a 2 miligramos por kilo, seguido, bueno, que sería la dosis como inicial o de carga, seguido de una infusión continua que va de 0.15 a 2.5 miligramos por kilo por hora. Básicamente es lo que contemplé para el manejo.